Hola chicos, bienvenidos al nuevo año escolar 2020-2021. Soy la profesora Ángela Linares, soy la profesora de inglés. En esta oportunidad les quiero dar la bienvenida a nuestra primera clase de inglés, donde veremos el siguiente contenido. El diccionario. Definición, usos, tipos y partes. The dictionary. Definition, uses, types and parts. Un diccionario es una obra donde se consultan palabras o términos que se encuentran ordenados alfabéticamente. ¿Qué nos proporciona un diccionario? Nos proporciona su significado, definición, etimología, ortografía, pronunciación, separación por sílabas y forma gramatical de una palabra. ¿Sabías que la disciplina que se encarga, aparte de otras tareas, de elaborar diccionarios se le conoce como lexicografía? Hay diccionarios que por lo general se encuentran de forma impresa, como este que yo tengo acá, pero también hay diccionarios electrónicos, los cuales se pueden consultar a través de internet. Incluso los hay en formato PDF, los cuales podemos descargar a nuestro teléfono o dispositivos electrónicos para consultarlo en cualquier momento. Existen varios tipos de diccionarios según su función y su uso. A continuación veremos los diccionarios más comunes. Tenemos el diccionario normativo. En esto se recogen términos que se consideran correctos según la norma o la lengua. El diccionario de aprendizaje. Estos son diseñados especialmente para estudiantes nativos o extranjeros, y en ellos se especifican términos o definiciones más sencillas que en un diccionario normal. El diccionario de uso práctico. Acá se recogen acepciones o términos que no son reconocidos por el órgano competente, como lo es la Real Academia Española, pero que se usan en la sociedad. También está el diccionario de gramática. Acá, en vez de palabras, se nos enseñan estructuras gramaticales. El diccionario visual o de imágenes. En este tipo de diccionarios, las definiciones de las palabras se muestran a través de una imagen. El diccionario etimológico. En este tipo de diccionario se nos facilita la información sobre el origen de una palabra en una determinada lengua. El diccionario de sinónimos y antónimos. Son diccionarios que traen palabras o términos que pueden ser similares u opuestos y nos ayudan al momento de redactar textos. El diccionario especializado. Son diccionarios elaborados a un campo en específico, como por ejemplo informática, genética o ingeniería. El diccionario de dudas, y acá se recogen palabras y frases cuyo significado deriva de la sociedad, es decir, ya no se utiliza y que son utilizados en un momento dado. El diccionario inverso o de rimas. Son diccionarios que se encuentran ordenados según las últimas letras de cada palabra, en vez de las primeras. Está totalmente al revés y nos ayuda al momento de realizar poemas o versos. El diccionario enciclopédico. En estos diccionarios se explica una información breve acerca de un tema en específico, como por ejemplo un país, un continente, un océano, una persona famosa. Pero tenemos que tener en cuenta que son definiciones cortas, ya que una enciclopedia nos explica con mayor amplitud estos temas. Incluso podemos conseguir menciones de palabras en otro idioma. Está también el diccionario monolingüe. Es uno de los más utilizados, ya que nos explica el significado de una lengua determinada, como lo es en las clases de castellano. En estas clases nosotros utilizamos diccionarios bilingües porque necesitamos saber la definición de una palabra. Y por último, pero el más importante para nosotros, es el diccionario bilingüe, ya que estos son diccionarios que se utilizan para traducir una palabra de un idioma a otro, como por lo menos de inglés a español o de español a inglés. Generalmente se utiliza cuando queremos aprender un idioma diferente al nuestro, al materno, o buscamos una palabra que se escribe o se habla en otro idioma. No solamente hay diccionarios de español a inglés, hay diccionarios de francés-inglés, francés-español, francés-alemán. Dependiendo del país en que te encuentres, puedes conseguir el tipo de diccionario más adecuado para tu estudio. La palabra no se consigue una definición como tal de la palabra, simplemente conseguimos una traducción de la palabra. Incluso podemos conseguir distintas acepciones, es decir, distintas variantes de la palabra en forma de frases. Nos dan ejemplos de contextos donde se puede aplicar ese tipo de palabras. También nos indica a qué categoría gramatical pertenece, incluso nos explica la pronunciación de esa palabra. Ellos nos proporcionan simplemente una traducción, no una definición como tal. Si yo necesito traducir una palabra de español a inglés, por lo menos la palabra mesa, en inglés en un diccionario bilingüe como nos va a aparecer que significa table.
Y simplemente eso, no nos va a aparecer una definición. Si yo quiero saber la definición de la palabra table, debo de recurrir a un diccionario monolingüe para que me explique una definición o un concepto más detallado. Las partes como tal de un diccionario no se especifican de una manera muy concreta, simplemente nos dice que hay una palabra guía, que es esta que aparece acá arriba. Tenemos una palabra guía donde comienza los términos y tenemos otra de este lado donde termina la oración. Acá comienza, esta palabra que aparece acá debería de ser la primera palabra que está en la página y esta palabra que aparece del otro lado es la última palabra que debería de aparecer en la página. De allí nos proporcionan, la palabra principal siempre está en negritas porque es la palabra que estamos buscando. Nos proporcionan un significado, incluso nos pueden dar hasta la separación por sílabas. Nos dan los diferentes significados. Normalmente estos significados están numerados, 1, 2, 3. Estos significados dependiendo del contexto en el que se aplique la palabra. Nos dan el significado de la palabra si es necesario, si lo tiene, si es un diccionario monolingüe, si es bilingüe no nos lo va a dar. Incluso nos dan la función gramatical de la palabra. ¿A qué categoría gramatical pertenece? Si es un verbo, si es un sustantivo, si es un adverbio, dependiendo de qué tipo de palabra busquemos. Y también nos da la pronunciación. Recuerda que un diccionario está ordenado alfabéticamente. Hay diccionarios bilingües que son simplemente de español a inglés y no tienen la diferencia de inglés a español. Es muy importante que cuando tengas un diccionario deba de tener ambas partes, por decirlo de este modo, ya que si necesitas traducir una palabra de inglés a español, lo tienes en una mitad, y si necesitas una palabra de español a inglés, está en la otra mitad, y no necesitas recurrir a dos diccionarios diferentes. Es importante que sepas que en muchos diccionarios no nos va a aparecer una palabra directamente. Por ejemplo, si buscas la palabra en plural como diccionarios, ella no te va a aparecer específicamente, te va a mandar a buscar la palabra diccionario y allí te va a explicar que el plural de diccionario es diccionarios, cuando trabajamos con diccionarios bilingües. Asimismo ocurre cuando trabajamos o buscamos un verbo que esté en pasado. Si buscamos, por ejemplo, el verbo trabajar, que es work, en pasado es worked, termina en ed. Si lo vamos a buscar directamente en pasado, no lo vamos a conseguir. Simplemente nos va a enviar a que busquemos el verbo en presente, que es work, y allí nos va a explicar que el pasado es worked. Asimismo nos puede ocurrir cuando buscamos un verbo con ing. Nunca nos va a aparecer en un diccionario los verbos con ing, nos van a aparecer en su forma base. Posiblemente en esa definición nos explique qué significa ese verbo cuando trabajamos con ing, pero directamente no nos va a aparecer. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta qué tipo de inglés estamos aprendiendo, si es el inglés americano o el británico, ya que hay palabras que varían mucho en su pronunciación o incluso en su significado, no se escriben de la misma manera y debemos tener esas consideraciones en cuenta. Para la evaluación de este contenido deberás de realizar una infografía, la cual tiene una ponderación de 20 puntos y debes entregarla entre el 5 y el 9 de octubre. Procura ser puntual en la entrega de tus actividades para que no pierdas nota en lo que es la puntualidad de las mismas. La infografía debe ser absolutamente en inglés y debes explicar qué es un diccionario, sus usos, los tipos y las partes de un diccionario. Sobre todo, enfocarte en lo que es un diccionario bilingüe, ya que es el diccionario más utilizado al momento de ver inglés. Debe de ir acompañada de dibujos. Recuerda que una infografía combina el texto con imágenes para una mejor ilustración y una mejor presentación del contenido. Debes de realizar los ejercicios que están propuestos en la guía didáctica, donde se explica más a fondo el tema que estamos viendo acá en este video. Recuerda que esos ejercicios son evaluados. Luego que tengas un resumen del tema que acabamos de ver, puedes realizar tu infografía sin ninguna complicación. Recuerda que es totalmente en inglés. Y cuando tengas la versión final, debes pasarla a limpio. Debes identificar la misma en una esquina, colocar tu nombre y apellido, el año en que estás, tu sección, profesor, la materia y la fecha en la que realizas la actividad. La actividad la puedes realizar en hojas de reciclaje, hojas ministro, hojas blancas o láminas de papel bond si es de tu preferencia. Recuerda dejar por lo menos un margen de 1 centímetro para una mejor presentación de la infografía. Una vez que tengas tu actividad finalizada, podrás tomarle fotos nítidas y adjuntarlas en un documento Word Office
PowerPoint, PDF, algún formato de tu preferencia, con el fin de facilitar tanto el envío como la descarga y la corrección del archivo. Cuando tengas todo esto, deberás enviar la actividad a mi correo personal, el cual está descrito tanto en la guía didáctica como en el plan de evaluación. Espero que te haya gustado la clase y nos vemos en una siguiente oportunidad. See you later. Goodbye.